En este video aprenderemos sobre las fórmulas esenciales para poder desarrollar ejercicios en el tema de equilibrio ácido-base y resolveremos algunas preguntas teóricas que van a requerir el uso de esas fórmulas. Hablemos primero de qué es algo ácido y qué es algo básico. Anteriormente lo describimos mediante las teorías ácido-base, pero ahora necesitamos entender que algo ácido o algo básico también se puede referir de forma numérica, mediante una magnitud. Esa magnitud le llamamos la constante de disociación ácida o su contraparte, la constante de disociación básica, que es lo que se llama Ka y Kb. Ka y Kb son simplemente magnitudes que definen qué tan ácido o qué tan básico es algo. Nosotros, en todas las especies, tenemos una Ka y una Kb asociada a cada una. Quiere decir que, por ejemplo, el ácido bromhídrico tiene tanto una Ka como una Kb. ¿Qué es lo que sucederá en el caso de los ácidos entonces? Pues que la Ka, que es una magnitud de qué tan ácido es algo, va a ser muy grande en las especies ácidas y muy pequeña en las especies básicas. Y una base va a tender a lo contrario, una Ka muy pequeña y una Kb muy grande. Esto les debe dar una noción de que las constantes de acidez y de basicidad no son cosas completamente aparte. Siempre que una sea más alta, la otra tiene que ser más pequeña. Y viceversa. Nosotros la acidez y la basicidad también la medimos no solamente mediante la constante Ka y Kb, sino que también lo medimos mediante unas escalas, que son la escala de pH y la escala de pOH. Estas exactamente igual funcionan al inverso. Siempre cuando el pH sea alto, el pOH va a ser bajo. Y al revés, si el pOH es alto, el pH es bajo. Estas escalas funcionan a 25 grados Celsius como una medida que indica que a 7 grados, perdón, a 7 pH o 7 pOH, yo tengo una disolución que se clasifica como neutra. Ahora, estas trabajarán al inverso. Entre más bajo sea el valor de mi pH, más ácido es una especie. Al contrario, entre más alto sea el valor del pOH, más ácida es una especie. Caso contrario con las bases. Entre más alto sea el valor de pH, mi especie va a tender a una mayor alcalinidad o una mayor basicidad. Mientras que un valor por debajo de 7 en la escala de pOH va a implicar que mi especie se está haciendo cada vez más básica. Volvemos a lo mismo. Son dos magnitudes para poder decir qué tan ácido o qué tan básico es algo. Y simplemente trabajan al inverso. Si una es alta, la otra es baja. Todo esto se puede ver mediante fórmulas. Pero antes de entrar a las fórmulas, quiero introducir una nueva constante, que es la constante Kw. La Kw es la constante de autoionización del agua. Esta dependerá de la temperatura, como cualquier constante de equilibrio. Y para poder trabajar en los distintos ejercicios, es necesario ir a una tabla de constantes y buscar la Kw a la temperatura a la que está sucediendo pues la reacción. Nosotros decimos, por ejemplo, que a 25 grados Celsius esa Kw es de 1,01 por 10 a la menos 14. Pero no es el único valor. A 30 grados Celsius o a 15 grados Celsius los valores serán distintos. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Primero, entendamos que esa P, pH,
o pOH, o incluso, como lo verán en algunos ejercicios, pKa o pKb. Lo que quiere decir simplemente es que estamos representando una concentración o una magnitud dentro de un menos logaritmo. Entonces el pH es el logaritmo del ion hidronio. El pOH es el menos logaritmo del ion OH-. La pKa es el menos logaritmo de la constante Ka. La pKb es el menos logaritmo de la constante Kb. Entiéndase ese logaritmo como un logaritmo de base 10. ¿Qué sucede con la Kw a 25 grados Celsius? Que la pKw, o sea, el menos logaritmo de la Kw evaluado a 25 grados Celsius, me da a mí 14. Por eso es que las escalas usualmente las dan de 0 a 14, centradas en 7, que es el valor de en medio para algo neutro. Tengan cuidado que si el ejercicio no está a 25 grados Celsius, mi escala no va a ir de 0 a 14 con 7 como el valor neutro, sino que dependiendo de la temperatura, el neutro tal vez va a estar en un valor por arriba de 7 o por debajo de 7. Sigamos hablando un poco más de las fórmulas. Ya tenemos, por ejemplo, estas de acá, donde entendemos que cada uno de esos cálculos de P algo es el menos logaritmo de ese algo. pH, el menos logaritmo del hidronio. pOH, el menos logaritmo del OH. Como les mencioné previamente, cada uno de esas Ka o Kb o pH o pOH que indican qué tan ácido o básico es algo, funcionan, digamos que uno al revés de la otra. La Ka y la Kb se pueden relacionar entre sí mediante la siguiente fórmula. La Kw, que es un valor constante, es la Ka dividido entre la Kb. Y por otro lado, yo incluso puedo decir que el pH se relaciona con el pOH de la siguiente manera. pH más pOH es igual a la pKw. Esta fórmula esencialmente nos permite a nosotros ver lo siguiente. Si yo les escribiera no pH y pOH, sino les pusiera una expresión matemática cualquiera, por ejemplo, A más B es igual a una constante. O sea, este valor no va a cambiar por nada del mundo. Y si el valor de A aumenta, y esto me tiene que mantener como un valor constante, lo lógico es que B tiene que disminuir para mantener ese balance. Si A aumenta, B disminuye. Es algo básico de matemática. O al revés, si B es el valor que aumenta, A tiene que ser un valor más pequeño para yo siempre mantener ese valor constante. Ahora entendamos ya no como A y B igual a una constante, sino como pH y pOH igual a la pKw. Este valor es un valor constante si la temperatura no cambia. Entonces, si el pH aumenta, el pOH tiene que ser un valor pequeño. O al contrario, si el pOH es el valor que aumenta, si el pOH es un valor que aumenta, el pH tiene que ser un valor que disminuye en cualquier especie. Hay otras fórmulas que me sirven a mí para poder realizar diferentes cálculos o obtener algunos otros valores de forma más rápida. Por ejemplo, la Kw también la puedo igualar a la multiplicación del OH, de la concentración de OH, por la concentración de H3 o más en una reacción. Y a su vez, el pH y el pOH, que
podemos ver de las fórmulas de aquí arriba, que se calculan con las concentraciones de H más o de OH-, puedo utilizarlos para despejar la concentración con la que se calcularon esos potenciales. ¿Qué quiero decir? Que la concentración de H3O+, si yo despejo ese logaritmo, sería siempre elevar 10 a la menos el valor de pH. Si yo cuento con el pH y aplico esta fórmula, puedo conocer cuánto fue la concentración de H3O+ en el equilibrio. Con el OH exactamente igual. Si elevo 10 a la menos POH, cuento con cuánto OH- hay en el equilibrio. Usualmente en los ejercicios también les gusta evaluar algo que es más relacionado con el equilibrio heterogéneo, que es el rendimiento de la reacción. Ese rendimiento lo ven mediante lo llamado un porcentaje de ionización. Ese porcentaje de ionización se calcula de la siguiente manera. Para una reacción en medio ácido, donde estemos trabajando en equilibrio con un ácido, ese porcentaje se calcula como la concentración de H3O+ en el equilibrio dividido entre la concentración inicial del ácido que estoy trabajando. HA es usualmente utilizado en ejercicios por profesores para hacer referencia a un ácido cualquiera. Por el otro lado, A-, es utilizado para hacer referencia a una base cualquiera. Simplemente es una cuestión de un tipo nomenclatura. Esta porcentaje de ionización, ¿verdad?, multiplicado al 100%, es utilizada para cuando realizamos un ejercicio con un ácido. Para cuando hacemos un ejercicio con una base, y así se encuentra en los formularios del examen, el porcentaje se calcula como la base, perdón, el ácido conjugado en el equilibrio dividido entre la concentración inicial que había de esa base que estoy trabajando multiplicado al 100%. Más adelante lo veremos ejemplificado en algunos ejercicios. Vamos ahora a realizar unos cuantos ejemplos meramente teóricos de marque con X para hacer uso de estas fórmulas y reforzar algunos conceptos del tema de ácido-base. Empecemos con este ejemplo. Dice: considere los ácidos hipotéticos HZ y HX con sus respectivos valores de pKa a 25 grados Celsius. Con base en la información suministrada, es correcto afirmar que HZ se disocia completamente, HX es un ácido más fuerte que HZ, HX se disocia completamente, HZ es un ácido más fuerte que HX. Empecemos descartando A y C antes de hacer algún cálculo, mediante el siguiente concepto teórico. Recordemos del tema de disoluciones que estas se dividen en dos grupos. Bueno, tres grupos, pero ahorita vamos a tocar nada más dos. Los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. También están los no electrolitos, pero ahorita no vamos a hablar de ellos. Estos electrolitos fuertes se clasifican en tres grupos, de los cuales voy a hablar solamente de dos. Uno son los ácidos fuertes y el otro son las bases fuertes. Y en su contraparte, los electrolitos débiles. Yo voy a tener a los ácidos débiles y a las bases débiles.
¿Cómo identifico uno de la otra? Simplemente aprendiéndome los fuertes. Aquel ácido que no sea fuerte se clasificará como débil. Aquella base que no sea fuerte la clasificaré como una base débil. Los ácidos fuertes son solamente 7. Serían el ácido iodídrico, bromídrico, clorhídrico, el ácido clórico, perclórico, sulfúrico y el ácido nítrico. Las bases fuertes son iones de metales del grupo 1 y 2, o bueno, O2 de la tabla periódica, más una molécula de OH-. Por ejemplo, un elemento del grupo 1 es el sodio. Cuando yo lo mezclo con OH, tengo una base fuerte. Otro elemento del grupo 1 es el potasio. Cuando lo mezclo con OH, tengo una base fuerte. O del grupo 2, por ejemplo, el calcio, que cuando lo mezclo con el OH, forma una base fuerte. Cualquier base que esté compuesto de un ion de un metal más OH, pero ese metal no esté en el grupo 1 o grupo 2 de la tabla periódica, voy a clasificarlo como débil. Cualquier ácido que no sea uno de estos 7, lo clasifico como débil. ¿De qué me sirve esto para el ejercicio? Realmente, hasta este punto, nada. Lo recalco para agregarle una información más. Los ácidos fuertes y los ácidos débiles tienen un valor de Ka y Kb asociados, pero hablemos ahorita nada más de la Ka, de cada uno de ellos. Otra diferencia importante entre los fuertes y los débiles es la magnitud de esa constante. En el caso de los ácidos fuertes, su Ka va a estar en valores que van a ir de por 10 a la 1 en adelante. Si buscan una tabla de constantes pueden confirmar eso. Los débiles usualmente ya van en el orden de por 10 a la menos 1 hacia abajo, hacia valores más pequeños. Las bases fuertes, al contrario, con su Kb, siempre van a andar valores de por 10 a la 1 en adelante, indicando que su magnitud es muy alta y por ende son bases muy fuertes. Los débiles tienen una Kb al igual en valores de por 10 a la menos 1 hacia abajo. Eso sí es importante para nosotros resolver este ejercicio. Él nos da los valores de pKa y pKa para cada uno de los ácidos hipotéticos, pero lo más importante es poder no verlo en su valor de potencial de Ka, sino en el valor de Ka. Recordemos que ese potencial de Ka es simplemente el menos logaritmo de base 10 de la constante de acidez. Verlo solamente como constante de acidez es mucho más sencillo para poder resolver el ejercicio. Entonces hagamos el despeje. Simplemente, por ejemplo, para HZ, la Ka sería 10 a la menos pKa. O sea, 10 a la menos 3,17. Y para el caso de HX sería algo similar. La Ka sería igual a 10 a la menos 7,53. Si calculamos cada uno de estos valores, obtendremos la magnitud específicamente de la Ka para cada uno de ellos. Una vez calculados los valores, aquí tenemos los resultados, tanto para el ácido hipotético HZ como para el ácido hipotético HX, puedo observar lo siguiente. Primero, no son valores de Ka en el orden de magnitud de por 10 a la menos 1
por 10 a la 1 en adelante. O sea, son magnitudes mucho menores. Lo que a nosotros nos indica que ya estamos en el ámbito de los ácidos débiles. ¿Qué implica eso? Que esas especies no disocian. Recordemos del tema de disoluciones que los electrolitos fuertes son especies que disocian y los electrolitos débiles son especies que solvatan. Para yo tener una disociación necesito un ácido fuerte, pero las magnitudes me indican que estos ácidos hipotéticos son ácidos débiles, por lo que solvatarían, no disocian. Ahora, B y D hablan de qué tan fuerte es uno respecto al otro. Y para esto simplemente es cuestión de observar la magnitud de sus constantes. Hz tiene una constante mucho mayor que la constante de Hx, por lo que la opción correcta sería la opción D. Hz es un ácido más fuerte que Hx debido a la magnitud de sus constantes. Resolvamos ahora el siguiente ejemplo. De las siguientes disoluciones acuosas de ácidos o bases fuertes que se indican, ¿cuál disolución podría tener un pH igual a 6.25 a 25 grados Celsius? Importante es descartar las opciones menos obvias. Me están impidiendo cuál de ellos tiene un pH o podría tener un pH igual a 6.25. En la escala de pH a 25 grados Celsius, yo sé que el neutro está en 7. Todo lo que esté por encima de 7 va a ser correspondiente a una especie básica. Pero el valor que me piden está por debajo, está en 6.25. O sea que yo estoy trabajando o estoy buscando a una disolución de una especie ácida. Por lo que les mencioné previamente, y también basado en la teoría de Arrhenius, aquellas especies que tienen iones hidróxido son especies básicas, por lo que la opción A y la opción C jamás podrían darme un pH por debajo de 7, ya que estas son bases y necesito encontrar ácidos. Esto nos deja nada más a analizar a B y a D. Y para poder hacerlo, necesito recordar, como lo mencioné en el ejercicio anterior, que los electrolitos fuertes, donde ellos están incluidos los ácidos fuertes, disocian. Entonces, como ellos disocian, vamos a tomar a B. Lo que tengo de concentración de ácido ácido iodírico, se va a transformar por completo en los iones que lo conforman. La disociación de ese ion, de ese ácido, sería H+ y el ion yoduro. Para el ácido nítrico sería también igual. Si yo disocio el ácido nítrico en los iones que lo conforman, voy a tener el ion H+ y el ion nitrato. Entiéndase que H+ y hablar de ion hidronio es exactamente lo mismo. Entonces, por ser una disociación, todo lo que yo tenía del ion yoduro se va a transformar en sus iones. O sea que de H+ yo voy a tener esta concentración y de ion yoduro voy a tener esta concentración. Del ácido nítrico igual. De lo que tenía de ácido, también tendré de ion H+ y de ion nitrato. Entonces, ¿qué necesito ahora hacer? Simplemente tomando el valor de H+ que tengo en cada uno de ellos, calculo el pH que me generaría esa concentración. El pH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de H+, sería para el caso del ion del ácido iodírico 5,6 por 10 a la menos 7. Y para el caso del ácido
nítrico, el pH sería el menos logaritmo de 3,0 por 10 a la menos 4. Y esos valores se calculan. Contando ya con los resultados finales, podemos ver que el pH de el ácido iodírico nos da exactamente 6.25, que es el valor que nos solicitaban. Y por esto, la respuesta B es la correcta. Como último ejercicio, resolvamos el siguiente. ¿Cuál de las siguientes disoluciones de ácido acético tiene el mayor porcentaje de ionización? Para esto es importante recalcar primero que nos están hablando de un ácido, el ácido acético. Para esto entonces vamos a recordar la fórmula del porcentaje de ionización en los ácidos, que dice que es la concentración del ion hidronio dividido entre la concentración inicial del ácido, en este caso, ácido acético. Pero recordemos, esto es un valor inicial, esto es un valor en el equilibrio, y va multiplicado por el 100%. Realmente no es necesario hacer ningún cálculo, ya que cuando nos hablan de quién va a tener el mayor porcentaje de ionización, es simplemente analizar la relación matemática. Si me hablan de el mayor porcentaje, significa que yo estoy buscando que este resultado sea el más alto posible. Y lo que me ofrecen son distintas concentraciones de ácido acético iniciales. O sea, me están dando diferentes valores iniciales del denominador. Y por relación matemática, sabemos que este valor y este valor son inversamente proporcionales. Por lo que a menor valor tenga el denominador, o sea, la concentración de ácido acético, mayor va a ser el porcentaje de ionización que voy a obtener. Por eso es que buscamos que la concentración sea la opción C, que es el menor valor de los 4 posibles. Si se preguntan, ok, imaginémonos que no nos hablan del mayor, sino que nos hablan del menor porcentaje de ionización, o sea, que de todos estos datos yo necesito que ese porcentaje sea el más bajo posible, necesito que la concentración de ácido acético se comporte inversamente proporcional, o sea, que más bien en vez de ser un valor pequeño, necesito que sea el valor más alto. Y así es como se resolvía este ejercicio. Con esto damos conclusión a este video.